Bien, el ejercicio que vamos a realizar hoy es la práctica 20, que es composición con textos artísticos. Nosotros habíamos visto un poquito de texto en otros ejercicios anteriores y acá vamos a ver cómo adaptar un texto a una figura. Este sería el texto que nosotros tenemos que escribir y vamos a ver cómo adaptarlo a este círculo. Lo mismo va a ocurrir acá con esta palabra que dice internet, también vamos a ver cómo adaptarla. Y vamos a ver algún otro par de herramientas. Para poder armar este CD tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, tenemos por un lado un borde gris, después tenemos por otro un círculo que tiene un degradado, después tenemos otro circulito acá adentro que es el que va a tener el relleno, con manchas, que lo haremos con un patrón o usamos un relleno degradado. Y tenemos que tener en cuenta que esta figura que tiene el relleno azul tiene un corte que me permite ver el círculo que está debajo. Después, si miramos bien, acá tenemos esta línea de relleno, esta otra línea de relleno. Eso significa que esta figura azul también tiene otro corte hecho acá en el medio. Así que vamos a empezar, son varios círculos. Le voy a poner algunos colores para no mezclarnos. Vamos a empezar, Control y Shift, así nos queda el círculo perfecto. Y le voy a poner este gris. De este mismo voy a hacer un duplicado. Voy a copiar y pegar. Presioné cortar. Copiar. Ahí lo pego y con Shift presionado lo voy a achicar un poquitito. Hasta le voy a colocar un gris más clarito. De este mismo necesito volver a achicarlo. Voy a agrandar un poquitito, pues apenitas que se ve. Voy a volver a achicarlo nuevamente, pero tengo que hacer primero la copia. Copiar, pegar y achicamos otra vez. Este lo voy a pintar de azul para identificarlo. Acá tengo esta figura, que va a ser un círculo, un óvalo. Hago un clic en el medio para poder rotarlo. Y lo voy a ubicar más o menos por acá. Ustedes se van fijando también el tema del tamaño, si tiene que ser más grande, más chico. Sí, no hay problema. Después tenemos un círculo grande, que va a ser este corte, y lo vamos a sacar del medio. Mantenemos Shift, Control, y acá un poquitito más grande. Ahora hacemos una copia, copiar, pegar. Hacemos otro más, copia, pegar. Y después hacemos uno más. Me olvidé de pintarlo, si ya me perdí. Voy a ir cortando. Vamos a cortar acá. Tuki. Esta opción y cortar. Ahí ya lo tengo. Este que es medio blanco, vamos a pintarlo. El que sigue, un gris bien oscuro. Y un blanco. Ahí está, ahora sí. Bien, ahora, y este que está acá estaría cortando todas las piezas que se encuentran detrás. Así que seleccionaremos todo completo. Y vamos a utilizar la herramienta para poder recortar, ¿sí? Que simplificar va a estar cortando todas las piezas juntas. Bien, ahora, este que está acá va a tener un relleno degradado. Así que me voy a ir a ventana y vamos a ir al administrador de objetos, que fue lo que habíamos visto en la clase pasada. El tema de las capas. Así que lo voy a distribuir en capas distintas.
Me hace otra capa para tener estas curvas por separado. Estas dos me las voy a llevar. Esto lo voy a ocultar. Y selecciono todo. Cuando hice el simplificar me equivoqué ahí. Mala mía, mala mía. Porque al simplificar uso también esta figura azul para cortar el resto de la pieza. Bueno. Volví para atrás. Volví a recuperar todos mis círculos. Voy a hacer la capa número 2. Vamos por partes, dijo Jack. Y agarro estos dos círculos que están atrás y me los llevé a la capa número 2. Así vamos trabajando por partes. Pero fíjense que van a necesitar varios círculos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, alrededor de 7 circulitos más o menos. Si hay uno de más o me falta alguno, eso después lo vamos creando. Bueno, agarré estos dos, me los pasé a otra capa y a este le voy a dar el relleno degradado que aparece acá. Fíjense que son 1, 2, 3, 4 rayitas blancas. Me voy a llevar el diseño. Importar. Ahora lo tengo más mejor. Más mejor. Así como está, vamos a el relleno interactivo degradado. Y en este caso no va a ser ni lineal ni radial. Vamos a tener que elegir la opción de cónico. Y desde acá haremos doble clic en estas líneas para poder seguir agregando colores. Por acá lo que tenemos son solamente el color blanco y tenemos acá otro grisecito. Voy a checarlo porque si no, no me deja ver esta línea punteada. Hacemos doble clic y acá se agrega otra instancia de color. Así como está, voy a usar el selector de colores, le pongo blanco. Ahora hago doble clic, voy a usar este gris. Y voy a hacer doble clic acá y tenemos blanco. Acá se van guiando por estas líneas. Y ahora hacemos un gris oscuro. Y acá también tenemos, vamos a ponerle blanco. Y acá gris oscuro. Y vamos a poner este gris que es un poco más clarito. Vamos a ver cómo queda. Hacemos clic acá en el ojito y ahí podemos ver las líneas. ¿Sí? De ser necesario, activan nuevamente. Estas las voy a bloquear. De la elipse. Van nuevamente acá y van cambiando los tonos. Si este es demasiado oscuro, pueden cambiarlo y le agregan un tono un poco más clarito. Más o menos así. Lo único que desde acá, por ejemplo, este color no lo voy a poder reutilizar acá. Tendría que fijarme en los valores, más o menos qué valor tiene cada uno, como para poder fijarme. Después aquí lo mismo, para ir cambiando el tono de color. Esto lo pueden ir acercando, fíjense que cuanto más cerca, ahí se nota la diferencia entre un tono de color y el otro. Ahí recién apareció, que antes no aparecía. Estaría. Y acá queda. A ver, voy a poner normal. Ahí está, no. Mejorado, píxeles. No. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Como vamos a ir por partes, ¿cómo están con Corel? ¿Les funciona? ¿No les funciona? A mí me anda bien. Joya. Perfecto, muy bien. Vamos haciendo los círculos. Así van haciendo los cortes si es necesario el tema de las capas. Mientras, voy a copiar este texto. Para copiarlo con la herramienta de texto, hacen solamente un clic. No dibujen la capa ni nada. Voy a hacer una capa nueva. Ahí está, este de texto. No dibujen una caja, o sea, no hagan un rectángulo para crear el texto. Directamente hacen un clic en la pantalla y escriben todo completito, ¿sí? Mientras yo voy escribiendo el texto, ustedes vayan haciendo los circulitos y el relleno degradado. Bueno, una vez que ya tenemos, yo por ejemplo acá ya tengo el texto escrito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como está, marcadito, vamos a ir al menú texto y hay una opción que dice adaptar texto a trayecto. En el momento que lo seleccionamos, fíjense que yo me voy a posicionar cerca de los círculos y el texto como que se va pegando alrededor de las figuras. Puede que en algún momento un poquito más o menos se tilde, no se preocupen. Y tratan de llevarlo, fíjense que tiene que estar dentro del círculo celeste. Y una vez que más o menos lo tengan, ahí hacen un clic para dejarlo. Bien, vayan guardando cada tanto por las dudas. Ahora, si miramos el diseño terminado, no llega hasta los bordes, o sea, no da toda una vuelta completa. El texto es bastante pequeñito. Entonces, así como está seleccionado, desde las opciones del tamaño de texto, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a probar ahora con 6. Después si es muy chiquito lo vamos subiendo. Este es demasiado pequeño. Vamos a probar con 7. Ahí me gusta más. Y ahora, ¿qué pasa? Me quedo acá y yo necesitaría correrlo. Entonces, me acerco al texto. Y acá, si no es al inicio, me fijo en el final, va a aparecer un pequeño icono cuadradito y aparece acá como una crucecita. Fíjense que me alejé un poquito para verlo más cómodamente. Cuando aparece esta crucecita, mantienen presionado y sin soltar, pueden modificar el trayecto del texto. Y ahí lo voy a soltar. Y ahí lo tenemos. Si lo quieren hacer un poquito más chiquito, pueden pasarlo a 6, o si no, pueden ponerle 7,5 por ejemplo. Hacen un clic adentro, 7,5 o 6,5.
y ahí ya el texto quedó pegadito alrededor. Se hace un clic y acá cuando aparece la mira, mantienen presionado. Voy a desencajar para que no se pegue a ningún punto y voy a traerlo un poquitito más para separarlo. Bien. Ahí está mejor. Ahí ya lo tengo. Lo mismo van haciendo con el resto de las piezas. Por ejemplo, acá tengo acceso por RTB. Voy a agarrar el texto y lo voy a adaptar al trayecto. Adaptar texto a trayecto y voy a ver si me deja adaptarlo acá. Y lo voy a poner más o menos aquí. Supongamos que no se pega a ninguno de los círculos o no se pega en la ubicación que yo quiero. Entonces, en ese caso se puede generar una figura nueva. Por ejemplo, voy a agarrar un círculo. Puedo volver a dibujar otro círculo. Más o menos acá. Y lo voy a adaptar. Puede ser un círculo, puede ser también un trayecto que hayan armado con Bézier. No necesariamente tiene que ser obligatoriamente un círculo. Puede ser cualquier tipo de trayecto. Y lo tengo aquí. Y lo mismo. Le cambiamos el tamaño. $16 o un 14 vamos a ponerlo. Bien, ahora. Acá me quedó el círculo que yo había armado. Entonces, si yo hago un clic en el texto, me aparecen todas las opciones de texto. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, hago clic derecho en la crucecita, me va a estar eliminando todo lo que es el trazado. Y también me va a estar eliminando el círculo. Pero ¿qué pasa si a mi texto se me ocurrió ponerle un trazado? No lleva, pero igualmente para probarlo. Por ejemplo, tiene el trazado naranja. ¿Qué pasa? Si yo le saco trazado, se me va también ese trazado naranja en el texto. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos un clic nuevamente en la figura. Y fíjense que ahora está seleccionado solamente el círculo, fuera de lo que es el texto. Y si hago clic derecho acá en esta crucecita, me elimina solamente el contorno del círculo. Y me conserva el contorno del texto. Lo mismo ocurre en el texto. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero que el círculo quede, pero quiero sacarle, por ejemplo, el contorno, entonces hacen un clic y un clic solo en el texto. Entonces, de esa manera también se le puede sacar el trayecto. Acá en este caso, tic, ahí. Lo voy a sacar a todo. Entonces, con adaptar texto al trayecto, podemos conseguir este efecto. Acá yo había dejado por separado un par de cositas que no les había comentado. Por ejemplo, acá el copyright, que tenemos el simbolito, lo que se hace es lo siguiente. En el texto, abren un paréntesis, ponen la C y abren otro paréntesis. Así como está, hacen un espacio y automáticamente aparece el símbolo de copyright. ¿Sí? Pues esto ya es automático, ya lo tiene Corel. Ya sea Corel o incluso también Word, si ponen una C entre paréntesis, automáticamente ya aparece el símbolo del copyright. Después, este que dice Compact Sistema, que tiene la S grande acá, la S la hacemos aparte para poder cambiarle el tamaño. Una vez que lo tenemos, usen líneas guías para que quede bien prolijo. Ah, qué puntería. Y lo agrupamos así no se pierde nada. Ahí está. Good. ¿Y qué más me falta? Ah, acá. Control de llamadas, chat, navegadores, dominio gratuito. Fíjense que tiene un asterisco acá. Si bien esto lo podemos escribir con el asterisco del teclado, no hay ningún problema.
Corel tiene una opción que son viñetas. Por ejemplo, voy a ir acá a la herramienta de texto, pero en vez de hacer un clic, acá sí voy a dibujar un marco. Y escribo los textos. Control de llamadas, chats, navegadores, dominio gratuito y nada más. Voy a alinearlo para que quede alineado al medio. Las opciones que se encuentran acá son como las opciones de formato de Word. Y desde esta opción tenemos las alineaciones. Una vez que lo tengo, voy a checarlo un poquitito, no mucho. Vamos al menú texto y desde acá elegimos la opción de marcas. Las marcas serían las viñetas. Presionamos acá en usar marcas. La fuente, esta fuente que está acá, que es la de Winting, es la que viene con Windows de manera predeterminada y tiene distintos tipos de símbolos. Acá yo le voy a poner una estrellita como para diferenciarlo. Este es un asterisco, pero yo lo hice para mostrarles las viñetitas. Se quedan lindas. Ahí se le pone a aceptar y ahí ya quedan. Siempre que tengan que usar viñetas, sí o sí van a tener que hacer una caja de texto, porque este es un texto de párrafo. Para que quede espaciado y no quede todo amontonado, tienen dos opciones. La opción rápida, que es apretar Enter, que obviamente les va a salir una viñeta, y para borrarla presionan retroceso. Pero fíjense que aparece nuevamente la viñeta. Apretan Enter otra vez y ahí desaparece. Con dos Enter. Ya. Y lo vamos cambiando. Esa sería una opción. La otra opción, que es la adecuada, una S, sería la opción correcta. Así como está la cajita seleccionada, va en el menú de texto y vamos a propiedades de texto. Porque acá lo que vamos a tener que utilizar es lo que se conoce en formato de texto como interlineado, que es darle espacio entre las líneas. Así que vamos a ir acá. Y acá tenemos estas opciones que se encuentran acá, son las opciones de párrafo. Desde acá tenemos las sangrías, sangría izquierda, derecha y de primera línea. Y este segundo cuadro son las opciones para las separaciones, donde podemos encontrar primero el interlineado y luego esas dos opciones son para poder separar los bloques de párrafo. Espacio anterior y espacio posterior, que es el que vamos a utilizar, porque cada una de esas líneas es un párrafo totalmente nuevo. Bien, entonces, después, internet me faltó. Bien, acá, esta línea que está acá, azul, la hacen con Bezier, con toda la paciencia, cariño y amor del mundo. Y esta figura yo no les recomendaría utilizarla para adaptar el texto, porque se va a querer adaptar y va a querer recorrer todo el rectángulo de la palabra internet. Les aviso porque ya nos pasó. Así que para poder hacer internet crean un trazo nuevo. Yo lo voy a hacer acá con línea de 2 puntos. Mantienen presionado y lo arrastran. Tic. Ahí hacen la curva. Y ahí adaptan el texto. Tiene que estar como medio inclinadito. Voy a hacerle un clic y lo voy a inclinar un poquito. Así queda medio deformado. Y para que acá sea más alto y acá un poco más angosto, desde efectos vamos a añadir perspectiva. Desde acá lo voy a hacer un poquito más grande. Así hace este efecto más
más grande de un lado y más angosto del otro. Ya lo voy a adaptar. Otra recomendación, el trayecto lo agarran y lo trabajan afuera si no se pega con ningún otro elemento que esté por alrededor. Ah, tiene la perspectiva hecha. Convertir. Si usaron perspectiva, por ejemplo, yo acá voy a hacer una copia. Acá. Yo puedo sacarle la perspectiva, no hay problema. Ahora, si yo lo convierto a curvas, ahora, este elemento es como si yo lo hubiera dibujado. Fíjense que la opción de borrar efecto ya no me aparece. Entonces esto es como si, por ejemplo, me hubiese tomado el trabajito con Bezier de ir haciendo letra por letra. Ya no se puede cambiar lo que es el tipo de fuente, se puede cambiar el tamaño, como fuese una figura que la van estirando. Y otra opción para que quede, en vez de usar texto a trayecto, obviamente este ya dejó de ser un texto, hay una opción que se encuentra acá, que es un efecto, donde está la sombra, que se llama sobre. Este sobre nos permite hacer deformaciones también en un elemento. Es como fuese una envoltura. Esto es en caso que digan, no, yo quiero que quede lo más parecido a como está en el trabajo. Ya si no les molesta cómo queda el texto común con el trayecto, pueden hacerlo de la otra forma. Y queda un poquito más deforme. Ahora, le voy a sacar esto de la perspectiva. Que quede solamente. Está la opción de la envoltura, o si no, lo hacen un poquito inclinado y después lo colocan acá. No queda O, pero no lleva tanto trabajo. ¿Qué otra cosa es necesario? ¿Qué me falta? Ah, acá. Esta es una A. Esta rojita que parece como una mancha. Es por una fuente que se llama Mistral. Si no la tienen, no hay problema, pueden usar cualquier otra. ¿Dónde está? Acá está, Mistral. Lo mismo la palabra conexión es con la misma fuente. Y acá me está faltando utilidades. Fíjense que tiene como un pequeño degradado. Y es un rectángulo que también lo pueden hacer si quieren con Bezier. O pueden dibujar acá el rectángulo. Tuki. Voy a darle un relleno. Y acá también le puedo aplicar un envolvente. Mantengo presionado. Hago clic en sobre. Voy a sacar estos 4 puntos. Estos 4 puntos los saco para que me resulte más cómodo, porque si no, hago un clic y tengo que andar curvando un lado, curvando el otro. Entonces es más cómodo trabajarlos de esta manera. Esto trabajamos. Ahí va.
para arriba y para arriba también. Y después este lo van adaptando acá según la curva del corte. No se preocupen por el contorno porque lo que es el contorno de la figura, eso no va a estar. Y ahí se ve. Ahora, esto que está acá, por ejemplo, yo le puedo hacer un degradado. Porque fíjense que empieza con blanco y después se empieza a mezclar con el fondo. Si esto, por ejemplo, es de color sólido como ahora, que es azul, yo al rectángulo le puedo hacer un degradado. Digo, bueno, le hago un degradado lineal que comienza desde color blanco hasta el azul, que sería este. ¿Sí? Entonces ahí hace como un efecto como que se va desvaneciendo. Pero ¿qué ocurre si de repente este no es un color sólido, sino que tiene un relleno? Vamos a ponerle un relleno de patrón. A ver. Un relleno. Qué feo. Bueno. Son todos re feitos. Bueno, este zafa. Bien. Entonces acá por ejemplo es una textura. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a rellenar solamente de blanco. Y voy a utilizar el efecto de transparencia. Este botoncito que se encuentra acá me permite cambiar la transparencia. Si yo elijo la primera opción, quiere decir que todo mi elemento va a ser transparente. Desde acá yo puedo controlar si le voy a poner un borde de color celeste. Desde acá podemos especificarlo si todo el elemento va a ser transparente, o solamente lo que es el relleno, o solamente lo que es el trazo. En este caso, elijo la primera opción porque trazo no tiene. Desde este control se puede modificar lo que es el nivel de la transparencia, si lo quiero más transparente o menos transparente. Fíjense que a medida que vamos aumentando es más transparencia, y a medida que lo vamos disminuyendo, obviamente, se va viendo un poco más opaco. ¿Qué ocurre? Yo no quiero que sea todo transparente. Entonces, acá en este caso, usamos la segunda opción, que es un degradado. Siendo negro, significa que va a ser totalmente transparente, y acá blanco, totalmente opaco. Ni bien hacemos un clic, aparece acá este valor, donde le vamos a indicar un 0, para que sea totalmente opaco. Y acá le vamos a colocar el 100, que es el valor máximo, para que sea totalmente transparente. Y de esa manera podemos aplicarle cualquier textura a nuestro círculo que se encuentra abajo. Total, esto con transparencia hacemos que se desvanezca. Entonces se consigue este efectito. Si tienen que volver a modificar la transparencia, vuelven otra vez. Botón de transparencia, mantienen presionado y van controlando cuán transparente va a ser. No lo lleven demasiado fuera porque fíjense que se nota acá el borde. Bien, los detalles que falten del CD, ese después lo pueden hacer de tarea. Y que otro detalle acá también. Estos que son extras, se los voy a dejar para que lo hagan también de tarea. Obviamente si pueden, si no tienen tiempo para hacerlo, bueno, no hay problema, no me voy a enojar. Entonces, estos extras no les voy a mostrar cómo hacerlos porque son herramientas básicas de dibujo. Entonces, esto ya lo tienen que saber de taquito. Práctico número 21. Creación del plano y utilizar cotas. Si bien el programa Corel no es el indicado para hacer planos, porque para eso está el programa AutoCAD, igualmente se pueden hacer algunas figuras.
Entonces creamos el documento de manera normal, como lo hacemos siempre, pero ¿qué pasa? Acá en este caso, nuestro plano está con medidas que son en metros. 7 metros, 5 metros. Estas líneas que están acá son las cotas que me van a permitir medir un elemento y que me muestre la información de las medidas. Entonces yo, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo. Voy a ponerle, por ejemplo, 100 por 25. Y si yo, por ejemplo, quiero hacerle las cotas, desde acá, si no aparece la herramienta de cotas, desde el simbolito más, lo vamos a agregar. Acá lo voy a buscar. Menú lateral, herramienta cotas. Y acá lo tenemos. En este caso vamos a estar usando cotas horizontales o verticales. Elegimos un punto, mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos hasta el punto siguiente. Una vez que soltamos, le indicamos la distancia y hacemos un clic para insertar la cota. Entonces acá me aparece la medida, 100 milímetros. Si hago clic acá en la línea me aparecen las propiedades para poder modificar la cota. Si yo, por ejemplo, lo quiero representar en metros, me va a decir 0,10 metros. Entonces, ¿qué pasaría si yo realmente quisiera que en mi trabajo, al momento de hacer la cota, aparezca 1 metro? Yo esto lo tendría que estirar. En vez de ser 100, tendría que ser, por ejemplo, 1000. Entonces tendría que hacer cajas enormes, que obviamente no me entrarían en el plano. Por lo tanto, para poder solucionar este problema y no tener que hacer figuras enormes, pues yo, por ejemplo, el plano lo quiero representar en un documento A4. Entonces no puedo dibujar, fíjense que ni siquiera llegué a 1000. Vamos a ponerle 1000. Yo tengo esto. Necesitaría, fíjense la cantidad de hojas que necesitaría yo para poder armarlo. Necesitaría prácticamente 3 hojas solamente para mostrar un recuadro. Entonces lo que se hace acá en Corel es cambiar el valor de la escala. Desde acá donde está el menú, acá está. Este pequeño botoncito, que es como un engrane, son las opciones. Una vez que ingresamos en las opciones, vamos a ir acá donde tenemos la regla y me dice editar escala. Y acá me dice escala 1 en 1, que significa que si yo, por ejemplo, dibujo un cuadro de 10 centímetros por 10 centímetros y lo imprimo, significa que si yo voy con una regla y lo mido, va a medir exactamente esa medida que se encuentra ahí. Entonces, acá vamos a realizar el proyecto y me dice que necesitamos una escala de 1 en 100. En este caso, quiero representar el dibujo que sea 100 veces más pequeñito. Como por ejemplo cuando venden los autos a escala que dice 1 en 25, 1 en 50. Ese sería el tamaño en que se está reduciendo. Acá es 100 veces más pequeño, si es 1 en 50 es 50 veces más chiquito. Entonces yo tengo que cambiar esto y decirle que voy a estar trabajando de 1 en 100. Voy a poner aceptar. Y acá en las unidades que representa la regla, lo voy a colocar en metros. Entonces, si ahora, por ejemplo, hago un rectángulo y le digo de 10 por 5, al momento de utilizar la cota, mantengo presionado y este rectángulo, fíjense que mide 10 metros. Entonces yo tranquilamente esto lo puedo imprimir en una hoja A4 y va a entrar sin ningún problema. Después acá en el documento se le hace la aclaración de que el dibujo está en escala 1 en 100. Entonces, por ejemplo, los que trabajan con arquitectura saben que el modelo está 100 veces más pequeño. Pero como ya les mencioné antes, Corel en sí no se usa para hacer planos, pero si en algún momento alguien necesita hacer un planito, ustedes lo pueden hacer sin problemas. Una vez que especificamos la escala,
Una vez que ya tenemos 1 en 100, que ya cambiamos acá y le pusimos en metros, tenemos que hacer este diseño. Y acá más o menos me da las medidas, pero no de todas las partes de la casa. Por ejemplo, el salón comedor mide 7 de ancho por 5. Entonces esto lo voy a borrar. De ancho es 7 y de alto es 5. Ahí ya tengo uno. La sala de estar mide 3 de ancho y 3,7 de alto, tanto la sala de estar como la cocina. Así que voy a hacer, una vez que hago uno, 3,7 y 3. De esta hago una copia. Ahí ya tengo los dos. Después lo que es el recibidor y el aseo, solamente tengo el alto, que es de 2. Así que voy a hacer un rectángulo de una media cualquiera, pero me aseguro que el alto sea de 2. Después el ancho lo vamos a estar midiendo. Luego tenemos el despacho y el garage. Los dos tienen el mismo ancho y el mismo alto, 2,8 y 3,7. Very good. Joya. Una vez que ya lo tengo, lo voy a ir acomodando. Y acá tiene que haber una pequeña separación entre uno y otro. Voy a hacer un pequeño rectángulo. Y el rectángulo va a ser de 0,5, más o menos 0,5, 0,25 para la medida. Esta sería más o menos la distancia que va a haber entre uno y otro. Lo voy a colocar acá, porque tiene una pequeña separación, que ahora tendría que ser más chiquita, pero lo voy a dejar ahí. Y este está acá, sobresale un poquito, y acá está casi a la mitad del salón comedor. Entonces voy a trazar una línea guía, como para que esté a la mitad. Después lo que es esta distancia, lo que es el despacho y el garaje, están casi un poquitito, casi a la mitad de la sala de estar, como para tener una referencia. Encajar en líneas guías, tuki. Y ahora sí, tengo esta distancia. Porque acá tenemos la misma distancia uno y otro. No, lo voy a guardar porque lo voy a necesitar. Bien, entonces, lo que necesito que hagan es, primero vamos a arrancar, vamos por partes. Cambiamos la escala en un proyecto nuevo, nos aseguramos que esté activado reglas, y en editar escala colocamos 1 en 100. Y luego cambiamos las unidades a metros, ¿sí? Empecemos con ese.
¿Dónde íbamos, profe? Fíjate acá, que es como un engrane, lo tenés en el Corel. Si no, hacele doble clic a la regla. Ahí es más directo. Y después vas a editar escala. Después estos cuadraditos que yo puse en la esquina, que es la misma separación que hay entre cada uno de los muros, esto después nos va a permitir hacer este contorno. Pues lo vamos a tener que construir con Bezier. Si hay alguna duda me vuelven a preguntar. No se olviden de avisarme cuando lleguen a este punto. Ahí está, profe. Very good. Bien. Esta que está acá, solamente grosor de línea. Y a tener en cuenta un detalle. Cuando vas a cambiar el grosor, por ejemplo, fíjate que está, dice 236. Si yo, por ejemplo, le pongo 25, le pongo 4, no hay ninguna diferencia. Pero como estamos trabajando en metros, los números tienen que ser bastante más grandes. Si yo, por ejemplo, pongo 800, ahí recién empieza a verse un poco el grosor. Así que voy a poner 1500. Vamos a poner 2500. Ahí me gusta más. Bien, acá. Al ponerle el grosor, fíjate que acá queda más finito y el trazo se mete un poco más adentro. Esto ocurre porque hay una opción que está activada por defecto en el contorno. Le voy a hacer doble clic a la pluma para que abra este panel. Y todo tiene que ver con la posición. ¿Qué quiere decir? Voy a sacar un poquito más. Voy a trazar una línea guía. Bien. Esta que está acá tengo la línea guía, pero acá estaría mi línea dibujada. Voy a hacer acá 2 puntos para que se vea bien y voy a poner 2500. Fíjate cómo al poner 2500 el trazo se expande hacia un lado y hacia el otro. Esto ocurre porque la opción que se encuentra acá, en la parte de posición, está activada la segunda opción, que lo que hace es que la línea tenga un trazo, un contorno que sobresalga tanto hacia adentro como hacia afuera de la figura. Si yo elijo la última opción, fíjate en el diseño, quiere decir que este contorno se va a meter totalmente hacia adentro. Vamos a ponerlo, aceptar. Y fíjate que, vamos a poner 2500. Y fíjate que se metió totalmente el trazo hacia adentro, que no es lo que queremos hacer. Porque yo acá tomé las medidas y no quiero que se vea distinto. Elegimos la primera opción, donde este trazo va a ir por fuera de mi figura. 2500 nuevamente. Y ahí podemos ver cómo lo que es este contorno grueso queda por afuera. Entonces no me afectan las distancias. Bien. Una vez que ya lo tenemos, lo siguiente es hacer estas aberturas que solamente son rectángulos de color gris. Voy a hacer una captura así lo puedo ver más cómodamente. Lo último van a ser las cotas.
Entonces acá hacemos rectángulos y los rellenamos con gris. Si quiero hacerlo de alguna medida, las puertas miden 1 metro. En caso de lo quiera hacer con una medida real. Si no, estiramos un poquito y la insertamos ahí directamente. Pero me tengo que asegurar que sea tan alto como para que tape acá y acá. Fíjate que queda así más o menos en el borde. Borde con borde. Una vez que tengo uno, voy haciéndolos para el resto. Con la flechita del teclado lo podemos mover más cómodamente. Y se van haciendo el resto. Una vez que lo tienen, esto que está acá sería una puerta. Podemos hacer un círculo. Y de las propiedades del círculo elegimos acá la opción de arco. Así queda abierto. Voy a trazar una línea guía. Y voy a trazar una línea guía acá también a la mitad. Y con forma... aquí. Ahí ya lo tenemos. Y esta puertita va a estar cortando el rectángulo. Así que la puertita, recordamos cuando usamos la opción de recortar, no lo dejamos en el borde. Nos aseguramos que quede un poquito más abajo. ¿Sí? Que sobresalga. Seleccionamos tanto este rectángulo como este y lo recortamos. Hay que tener cuidado con el orden. A ver. Esto está adelante. Esto está atrás. Ay. Pero esto está delante de todo. Me está tapando. Vamos a correrlo. Esto tiene que estar hasta abajo. Ahora sí. Y ahí lo tengo. Después cada uno de estos rectángulos los pintamos de blanco, porque después tenemos que colocar este fondo verde. Y la puertita la utilizamos en todos lados para poder hacer los cortes. Acá, voy a hacer una copia. Y de lo voy a llevar para acá. Más o menos hasta la puerta. Un poquito más. Y el recibidor no tiene nada. Y así vamos haciendo las puertitas. Después ponemos los textos. Y estas figuras que están atrás lo pueden hacer. Por ejemplo, esta que está acá lo pueden armar con un rectángulo. Y redondean los bordes. Tengan cuidado con el orden. Pueden usar el administrador de objetos. En vez de estar colocando clic derecho detrás de, lo agarran y lo arrastran.
Todo lo van rellenando de blanco. Y lo mismo con las otras figuras. Esta capaz que con Rectangle, capaz que les conviene hacerlo con Bezier, más fácil. Pero si lo arman con Bezier, tengan cuidado, siempre cerrar los objetos. Si yo por ejemplo lo dejo así y le hago la curva, recuerden que como el objeto no está cerrado, porque tracé solamente la línea, entonces cuando lo quiera pintar, no me va a pintar nada. Tengo que siempre con Bezier cerrar la figura. Ahí estaría. Vayan armando el contorno, las puertitas. Hagan primero el contorno, en caso que haya alguna duda o haya quedado algo que quieran preguntar. Bueno, después el resto es todo sencillito. Mientras hago las cotas. Ups.